Hola, hola. Hola, volviendo, Ahí volvimos. siempre estamos volviendo. Sí, variando cada vez que volvemos. Ahí Vanessa dice que le gusta más con imagen. Es más relajado sin imagen. Sí, es más relajado y también es un intento de salir de eso que hablábamos antes, ¿no? De la imagen detenida, escarchada, ¿no? Sin movimiento, sino retomar la, la generosidad que tiene la voz, ¿no? A mí me impresionó mucho que no en lengua mapuche no existiera una palabra para para traducir la palabra que tanto usamos espejo, porque finalmente el vivo con imagen nos pone en una situación de espejo, ¿no? Nos veríamos vos y yo, esa cosa como de hablar a espejo tan difícil de soportar cuando se trata de transmitir ideas, ¿no? Porque uno no podría estar diciendo estas cosas mirándose al espejo, porque mirándose al espejo estaría calculando cómo está siendo visto cuando habla. Nosotros queremos perforar la dependencia de esa imagen, del ser visto, esa detención del flujo de las ideas que supone la imagen en muchos casos. Entonces por eso lo hacemos sin imagen. Y porque también estamos cansados de la imagen, ¿no? Estamos cansados. Bueno, ¿por dónde seguimos? Yo me quedé pensando en una cosa, en una intervención que pedía que se contextualice y pensaba que a veces sí hace falta contextualizar, pero que en esto me parece, ¿no? Que del ejercicio de la fuerza hay un laburo fuerte de cómo frenar automatismos. Y pensaba en situaciones en el aula, ¿no? Donde el automatismo más de una vez lleva a rápidamente y fácilmente aplastar, amenazar, obligar, y esas acciones donde claramente la fuerza aparece contundente, con, además de jugada en un espacio donde nos está esperando ahí, ¿no? Ocupar el lugar de profesor, profesora, es ocupar ese lugar que puede monopolizar la palabra, hacer hablar, hacer callar, condenar, interpretar, bueno, un montón de cosas. Y en momentos críticos, esas acciones se hacen presentes, más allá se podría decir, hasta más allá de la voluntad. Entonces creo que esto de, por más que decían ahí que sonaba religioso, no ser cruel, evitar crueldades, creo que torcer, como aparecen en varios textos de Foucault, de Deleuze, el plegar la fuerza, creo que tiene que ver en ir contra lo que ellos llaman uno mismo, para evitar dejarse llevar por ese automático donde rápidamente se puede hacer desastres. De hecho, se hacen desastres desde esos lugares. Y la capacidad de crueldad que puede haber es como zarpada. Yo recuerdo estudiantes temblando por esa fuerza ejercida por cuerpos docentes, donde si fuera de esa situación te ponías a hablar, ideológicamente discutirían y se declararían del lado de la debilidad. Pero me parece que ahí hay un laburo para ir haciendo, porque en los espacios en los que circulamos, incluso en el consultorio o en espacios asamblearios, rápidamente la crueldad se hace presente. Y ahí hay un trabajo para mí yo creo que el trabajo de la escritura, por ahí que parece ser un trabajo, sé que es un trabajo de privilegio también,
porque tenemos que tener buenas condiciones, tiempo, ganas, y ciertos saberes o relaciones con las palabras como para escribir, pero creo que es un trabajo que ayuda a plegar la fuerza en ese sentido. Y de lo que planteabas, lo de la religiosidad, ¿qué es lo que apareció como un comentario de un nombre que decía ahí, Fer Pancla o algo así, decía que sonaba religioso, no ser cruel o algo así. Sí, ahí habrían como dos cosas, ¿no? Una es a qué pensamos de eso que suena religioso y a qué religiosidad suena, ¿no? Ahí está, Fran, ahí está poniendo lemas abstractos sin contexto. Bueno, puede ser que los lemas que estamos planteando puedan ser abstractos, pero hay un contexto de que, no sé, tampoco me gusta la palabra contexto, pero hay un vivir amenazados por estados de crueldad, estados con mayúscula y con situaciones susceptibles de la crueldad. Llamamos crueldad a ese goce en el dañar. Hay un goce en la civilización instalado en dañar. Eh, eh, Me parece que no sé, si algunos discursos religiosos sostienen la posibilidad de reducir el daño, no me parecería mal sonar como eso. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es ser crueles y otra cosa es estar habitados por la crueldad, ejercer la crueldad, porque hay un punto, ¿no? Solo cualquiera de los que estamos aquí escuchando o hablando, habitamos afectividades o emociones susceptibles de ocasionar o producir daño en cercanías a las que queremos. Nadie está exento de habitar la crueldad. No, me parece que es algo que reconocemos cotidianamente. Vivir en el vértigo, no sé cómo llamarlo, en el vértigo, en el tembladeral. Y amar nos ponen en un tembladeral, y en ese tembladeral, una de las cosas que están ahí presentes es la posibilidad de dañar a quienes amamos. No sé, entonces me parece que el inhibirse dañar, el inhibirse, porque hay un goce en el daño, porque en el daño goce la vivencia de poder, goce la vivencia de seguridad. Dañar es un acto donde nos sentimos habitados por un gran poder, y cuando nos sentimos habitados por un gran poder, nos sentimos, compadecemos nos inclinamos, nos arrodillamos ante el pedir, la sensación de seguridad que da el poder, de amparo que da el poder. Entonces, impedirse dañar supone impedirse el goce en la ilusión de seguridad, en la ilusión de poder. No sé, habría que ver si las religiones sostienen esto. Yo dudo de que en las religiones conocidas se sostenga este discurso. Tiene una moral del bien. Y bueno, me parece que ahí sí, más allá del bien y del mal, o más allá de la moral, como diría Nietzsche, hay posiciones
A esta altura yo las pondría en juego. Matar está mal, dañar está mal. Ahora, es decir, cualquiera, aun cuando yo digo esto, puedo estar dañando. Lo que juega ahí es, porque por ahí no sabés que está dañando. También está el problema la culpa y la responsabilidad. Es un tema dificilísimo. Por supuesto es tan difícil que tal vez suene abstracto, y que suene abstracto quiere decir que no se entiende, o tal vez no pisamos bien sobre este tema. Es un tema, el tema de la crueldad, del daño, del mal, son temas que nos hacen trastabillar, son pantanosos. Tal vez abstracto quiere decir que no sabemos pisar en ellos. ¿Y por qué tendríamos que saber pisar en ellos? Igual a mí me parece que si queda como subrayado esto en algo en torno a ejercer crueldades, a producir daños, se entienda o no se entienda, pisemos bien, pisemos mal, que quede esto más a la vista, quizás ayude por lo menos a preguntarse desde dónde nos movemos cuando nos movemos. Para mí algo que me inquieta mucho es por ahí la diferencia entre automatismo e intuición. Y en ese punto la crueldad funciona a mi gusto como automatismos ofrecidos como horizontes absolutamente posibles y viables en esta época. Y es difícil en ese sentido distinguir lo necesario o lo innecesario de ciertas crueldades. Creo que ahí hay decisiones de ejercer el menor grado de dominación posible. Sí. Bueno, Digo, no, están relacionando crueldad y violencia de género. Sí, es uno de los lugares. Crueldad, el patriarcado es el nombre de la crueldad. Es uno de los sinónimos de crueldad. El capitalismo es un sinónimo de crueldad. El colonialismo es un sinónimo de crueldad. Y la presión y el imperativo de la vida normal es un sinónimo de crueldad. Porque ¿qué pasa con quienes, las vidas que se resisten a enclaustrarse o encajar en los moldes de la normalidad? Y son incluso designadas como con nombres psicopatológicos horrorosos. Eso es un nombre de la crueldad. La psicopatología se ha vuelto una forma de ejercicio de la crueldad. La psicopatología en el sentido de un manual de sentencias diagnósticas, de nombres con los que se califican vidas, no como referencias de la duda, referencias de la vacilación. Sí, la normalidad, como se dice ahí, enferma. Digamos, hay una relación entre crueldad y enfermedad. Nosotros tenemos que pensar el problema de la crueldad. ¿Por dónde querés seguir? no, estaba releyendo en las cuartas esquirlas, aparecía la idea dice, clínicas insurgentes atienden aflicciones que no entienden y quieren entender, que no saben y quieren saber, que no pueden y quieren poder, y sin embargo practican un estar ahí que no entiende, no sabe, no puede, no desespera. Para mí algo de estos temblores tiene que ver con la idea de vulnerabilidad, fragilidad, debilidad, ternura, para pensar una clínica que sea posible o que se pueda construir en otras coordenadas y no desde el lugar de diagnosticar, interpretar, sentenciar. Sí, no, es una preciosa soga la que tirás con este fragmento, ¿no?
Primero hay una pretensión de hablar de clínicas insurgentes. Es por ahí exagerado, ¿no? Pero bueno, yo necesitaba un tiempo pensar las clínicas como insurgentes, pensar la idea de la insurgencia como una crítica de las formas clínicas conocidas. Y la idea es que esas clínicas atienden aflicciones, o sea, atienden dolores que no entienden, quieren entender, que no saben y quieren saber, que no pueden y quieren poder. Me parece que tiene como un doble lugar, ¿no? Esas clínicas no entienden, no saben y no pueden. Y me parece que posicionar una clínica que no entiende, no sabe y no puede es posicionarla fuera de la lógica del poder y de la fuerza y del entendimiento, de la comprensión y, y de la reducción que supone comprender otra vida, comprimirla en nuestro horizonte de creencias y definiciones. Entonces es sacar la clínica de ese lugar de fuerza en la que muchas veces habita con otras profesiones liberales, pero en realidad son profesiones que ejercen fuerza, ejercen una fuerza y a veces se pueden volver una forma de crueldad. Eh, y me parece que estar en ese estado de debilidad, que en otro lugar también podríamos llamar de poco saber, de poco entender, de poco poder, este, el reconocimiento no nos priva de estar ahí, es un estar ahí sin la fuerza y sin poder. Pero es la potencia, es la distinción que se pudo leer en Deleuze en un artículo que escribe sobre Foucault, la posibilidad de distinguir entre potencia y poder, ¿no? Entonces, el estar sin saber, el estar sin esa fuerza, el estar sin poder, pero el estar ahí, la potencia del estar ahí, del poco saber, del no entender, incluso del no desesperar, ¿no? Por no entender y no saber. Es una clínica de la común debilidad también, de la común intemperie, que no es de mi intemperie y la intemperie de otro, ¿no? Es la idea de una intemperie en común, pero poniendo común intemperie, ¿no? Como que primero poniendo la idea de lo común, no como clasificar o calificar a la intemperie como que es común para todos, ¿no? Es decir, antes está lo común, ¿no? Común intemperie. Eso también hay que pensar, ese traslado, lo común, en la expresión una común intemperie. ¿Y qué diferencia, qué es lo que se quiere diferenciar con la expresión la intemperie en común? Eso está en una de las esquirlas, es un tema que me gustaría retomar en algún momento. Veo que A mí copiaste. sí, en eso tomé la sugerencia de Mechi, que el otro día me decía que, bueno, para variar, que yo voy muy rápido, igual estoy haciendo un esfuerzo para ir menos rápido, y me dio la idea de por ahí copiar las citas para que se pueda acompañar de otra manera. Te iba a decir que también hay algo que en relación con esto, en las esquirlas del miedo 7, bajo ese azul dilatado, que ahí tomas una cita de Héctor Libertela, que dice que Héctor Libertela calcula las proporciones de una gran red, 98,5% de huecos y agujeros, entrenudos y apenas 1,5% de materia concreta de hilo, así como esos necesarios lazos entre vacíos que respiran, respetados, se puede pensar un amor, una amistad, un común estar. Interesan las redes más por lo que sostienen que por lo que atrapan, más por lo que dejan escurrir que por lo que retienen.
que me parece que también hace girar en otra clave la idea de sostén, de red, Claro. ¿No te de parece clínica. pues, maravilloso ese cálculo que transcribe Sí, es genial. Libertina? Es decir, porque esa idea de que la red tiene el 98,5% de huecos y agujeros y solo 1,5 de materia concreta, hilo, eh, eh, no sé, no sé, nos cambia la perspectiva de la idea de red, ¿no? Sí, sí. Sí, para mí hay algo que ayuda en esto de tratar de girar de otra manera, sino también hay un modo de estar en la clínica estudiando o sin estudiar que está como ya guionado y automatizado. Sí. Ahí pusiste más que por lo que dejan escurrir que por lo que retienen, escribiste. Sí, copié toda la cita en pedacitos. Claro, fíjate que casi está hablando de un común agujero, ¿no? De un común hueco, eh, más que de un sostén. Esa idea de que no, hay un hueco común me parece muy hermosa. Sobre todo porque a mí siempre me pareció, lo mismo que con la idea de lazo social, que es una expresión que surgió en el lacanismo y que se repite sin ninguna precaución, sin ningún cuidado. Este, que la salud supone construcción de un lazo social, y parece que está bien, pero no está, no es como, en el porvenir no necesitamos la idea de lazo social, porque con esa idea han pasado cosas atroces. Eh, el lazo social puede servir también para asfixiar, para ahogar, para atar, para detener. Entonces, tenemos que buscar otras imágenes para hablar de la potencia de la cercanía, de la necesidad de la cercanía, pero cada vez que digamos cercanía, también recuperemos que el vivir supone cercanías y lejanías a la vez, porque si no cancelamos la potencia de la lejanía. Pero no se trata de tampoco hacer un elogio de la lejanía. Ahí sí, me parece que la idea de cercanías y lejanías a la vez rompe la idea de la escisión, de la dualidad, del dualismo, de lo cerca y lo lejos. Una común lejanía y cercanía a la vez. Así como hay que hablar de lazo, o mejor dicho, de enlace y desenlace. Porque para que pueda haber, es decir, con los que dicen de hablar de lazo social piensan que, claro, como en lo que todavía siguen llamando locura, se cortó eh, el lazo social, que es una variante de la cadena de significantes que organiza el mundo a través de la cadena simbólica que rodea lo real. Es la idea de que se cortó el lazo, supone que habría que volver a restituirlo. Pero bueno, el lazo se corta porque no soporta la obligatoriedad, no soporta eso que estamos llamando el imperativo del lazo. Para que pueda haber enlace, tiene que estar garantizado el desenlace. Para que haya cercanía, tiene que haber garantizada la lejanía. Entonces me parece que son cuestiones importantísimas de debatir, sobre todo en una materia que quiere pensar el estar en común. Sí, ahí creo que hay algo también de la lógica con la que hemos sido producidas, que lleva a pensar en términos de permanencias, quietudes y no de oscilaciones y simultaneidades. Pensar enlaces, desenlaces,
movimientos y transformaciones, arma otra lógica y otra manera de pensar la clínica, la realidad, los procesos y demás. Sí, sí, fíjate que ahí volvemos al problema del movimiento, al problema del agua detenida. Este, volvemos al problema del espejo. Es decir, necesitamos ponerle movimiento. Es decir, no podemos estar pensando en un pequeño charco en el que miramos todas las cosas. Encima ese pequeño charco es importado, forma parte del imperio, del imperio de lo colonial. Entonces repetimos hasta el charco de los franceses, de los ingleses, pero no lo digo por una cuestión, siempre digo esto, no lo digo por una cuestión nacional, tampoco me gusta el charco de los porteños, no me importa. No podemos pensar la vida como un charco, ¿no? ¿No? El charco, ese momento del charco que se arma en la lluvia, enseguida de la lluvia, tras la lluvia, ¿no? El charco del después de la lluvia, sino el charco estancado, el detenido, ¿no? Sí, a mí en esas cosas siempre me vuelve Heráclito, con las distintas ideas que aparecen en relación a la transformación, al movimiento. No sé si será así, porque la verdad que nunca lo chequeé, pero cuando cursé en algún momento filosofía antigua, el profe comentaba que Heráclito era el que había acuñado la palabra armonía y que la definía como tensión de fuerzas en conflicto, a diferencia del sentido común automático que le solemos otorgar a la palabra armonía. Y la metáfora con la que trabajaba era la guerra, y usaba mucho la imagen del agua en términos del río, y he colgado muchas veces mirando ríos y pensando en lo que trae ese movimiento y lo que lleva, y las derivas y los cursos y las transformaciones. Bueno, vamos terminando, ¿no? Nos pasamos, ya son las 11 y vienen a buscar el micrófono. En el aula 14 vienen a buscar el micrófono. Porque se va el tren. Está, si querés, como cita el cierre del texto de Simone Weil, que es bellísimo. Si querés lo leo. Bueno, dale. Dice: pero nada que los pueblos de Europa hayan producido vale el primer poema conocido que apareció entre ellos. Quizás todavía descubran el genio épico cuando hayan aprendido que no hay refugio que proteja del destino, aprendido a no admirar la fuerza, a no odiar al enemigo, a no burlarse del desafortunado. Que tan pronto ocurra esto es otro asunto. Eso último, qué conmovedor, ¿no? Cómo estremece. No sabemos cuán pronto va a ocurrir esto mismo que estamos pensando, pero ese es otro asunto. Aunque no sepamos, tenemos que sostener el deseo de pensar de otro modo. Quería hacer un pequeño comentario sobre la muerte de Quino antes de terminar. ¿Te parece? Sí, bueno. Yo hoy mandé un tuit de una tira de Quino para distinguir entre soledad y solipsismo. Eso se puede leer en el tuit, pero tengo acá a la vista otra tira de 4 cuadros, de 4 viñetas de Quino, de Mafalda. Mafalda nace en el año 60, nace en el año 62. Y digo esto porque en estos cuadros se denuncia, son el espejo de una época. Ahí aparece la idea de como aquello que está inmovilizado y rigidizado en una época.
En el primer cuadro se la ve a Mafalda viendo una tabla de planchar, una plancha y una pila de camisas, una pila enorme de camisas, y la ve desde el suelo, porque ya es más baja que la tabla. En la segundo cuadro ve el piso encerado de un living de clase media. En el tercer cuadro ve una cocina también típica de clase media, con toda la vajilla lavada, colgada, la mesada limpia, una gran cantidad de vajilla lavada. Y en el cuarto cuadro, la cuarta viñeta, la última, el desenlace, es decir, el remate dice, la ve a la madre poniendo un montón de ropa para lavar en un lavarropa de esos redondos de la época que se acababan de difundir entre la clase media, con una cara de agotada la mujer, la madre de Mafalda, y Mafalda dice, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Bueno, quería, no sé, un recuerdo a ese saber entrañable que supuso el humor de Quino y tal vez en muchos sentidos, ¿no? Las primeras denuncias, esa condición del hogar y la mujer, las primeras denuncias de la violencia policial, las primeras denuncias de formas coloniales en las que habitamos nuestros pensamientos, no sé, muchas cosas, ¿no? Le debemos a Quino y podríamos terminar con esta mención. Sí, sí, Bueno, hermoso. Vero, un abrazo grande. Abrazo. Gracias Un por el abrazo, aguante ahí. un abrazo para todas las sensibilidades que nos acompañaron. Hasta la próxima semana. Chao.